Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante porque hace parte de nuestra vida cotidiana y hace parte de las relaciones interpersonales, no solamente en los alumnos, sino también en el mundo de los profesores y el mundo en general. Se trata de la solución de problemas y el manejo de conflictos. Para ello quiero poner ejemplos de la vida cotidiana. Ramiro y Ana son dos compañeros que están estudiando tecnología en delineante de arquitectura e ingeniería. Les han puesto a ambos una actividad de pareja y no se ponen de acuerdo. Tienen un conflicto y no quieren trabajar juntos. Otro ejemplo es Silvana, vive en Medellín con sus padres y dos hermanos, además de su sobrina de 4 años. Desde que tiene uso de razón, cuenta que ha tenido discusiones con su hermano mayor, con quien en este momento no tiene ningún tipo de comunicación. Julián estudia arquitectura y levanta la mano para decir que no se habla con sus papás. Ellos no le han querido ayudar, según él, a comprar su propio carro. Joana y Andrés llevan una relación de noviazgo. Están a punto de terminar porque él no quiere dejarle ver el celular. Estos casos y otros más seguramente te han pasado a ti y les han pasado a muchas personas y hace parte precisamente de la vida cotidiana. Te pregunto, ¿qué tienen en común estas situaciones que acabo de mencionar? Estoy seguro que caerás en la cuenta de que tienen un conflicto, tienen un problema, tienen dificultades precisamente en ponerse de acuerdo en mucho de lo que tienen que hacer. De seguro responderás otras ideas más que se te vienen a tu cabeza, pero cuando hablamos de conflictos, también te preguntarás qué significa tener un conflicto. Generalmente los conflictos se dan en las personas cuando existen choques de intereses o cuando existen choques de algunas emociones que no concuerdan cuando nos comunicamos y que obviamente se dan en los individuos. Los conflictos dificultan la comunicación obviamente porque no permiten también suplir las necesidades individuales en las relaciones como tal. Los conflictos hacen parte precisamente de la capacidad que tenemos de conocernos y de relacionarnos. Pero la pregunta es, si los conflictos alimentan los problemas, ¿qué será un problema? Los problemas se refieren a algo que hay pendiente por resolver. Un problema puede ser una pregunta, un problema es algo discutible que hay que resolver o buscar una explicación. Un problema significa obstáculo o impedimento que no deja avanzar hacia donde queremos avanzar. En términos generales, el problema está relacionado con cualquier situación de la vida que demanda una respuesta afectiva para resolver un conflicto como tal. Los problemas son los sucesos y los conflictos son las dificultades que se dan precisamente entre las personas. Si bien esto es cierto, que existen los conflictos y existen los problemas, ¿de dónde surgen los problemas y los conflictos? ¿Qué hace que existan? ¿Qué hace que en ocasiones se alimenten y se mantengan allí? Hay varias razones. Algunas de ellas tienen que ver con esas personas que en ocasiones están viviendo una situación nueva y que no saben qué tipo de manejo tienen. Existen personas que se ponen nerviosas a la hora de hacer una tarea. Existen personas que no saben cómo comunicarse, inclusive ni siquiera cómo pedir un favor. Esto lleva precisamente a problemas en las relaciones. A veces la ambigüedad y la inestabilidad de ciertas situaciones. En la relación de pareja sí que se da esto. La imposibilidad de predecir un resultado cuando de tomar decisiones se trata. A veces queremos cambiar de empleo, pero no sabemos qué puede pasar. A veces queremos hacer algún tipo de compras, pero no estamos seguros si realmente lo queremos hacer. Y otras cuantas situaciones más. Los problemas se dan también por la imposibilidad de predecir un resultado.
esa incertidumbre que a veces nos genera mucho problema o nos genera mucho conflicto. Las indecisiones que entran en conflicto porque si dudamos de una, aparece la inseguridad de la otra, pero también aparece la duda de la primera y se vuelve en un círculo vicioso. Lo expresamos como no sé qué hacer. El déficit de habilidades sociales también crea problemas en las relaciones individuales, de pareja y grupales. Cuando se habla de déficit de habilidades es que no sabemos relacionarnos dado un ambiente, dado una cultura. Y en otras ocasiones, la carencia de recursos cuando no tenemos la capacidad de responder frente a las demandas del ambiente. En uno de los casos, un ejemplo de ello es cuando los padres no tienen con qué comprar, por ejemplo, el auto que quiere su hijo. Son una cantidad de características y de asuntos que se dan en el transcurso de la vida y que hacen parte precisamente de ella. No te preocupes, es normal que esto pase porque realmente es lo que nos hace crecer como seres humanos. La pregunta siguiente, después de manifestar y describir estas problemáticas y de manifestar por qué ocurren los conflictos y se dan los problemas, ¿querrán resolverlos? ¿Quisiéramos resolver los conflictos que tenemos en este momento? Siendo optimistas diríamos que sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poderlos resolver? La primera condición es precisamente esa, que queramos resolver el conflicto. Por ahí dicen que no hay nada peor que intentar ayudar a quien considera que no necesita ayuda. Si quiero resolver el conflicto, si quiero resolver el problema, ya llevas un terreno ganado. Para resolver el conflicto, el objetivo central debe ser orientado hacia la solución del problema como tal. Y de entrada estamos diciendo del problema. Quiere decir que debemos identificar el problema. Oímos la palabra solución. ¿Qué significará solución de un problema? El término solución es una respuesta específica, es un patrón o un conjunto de respuestas que se dirigen precisamente a abordar las situaciones conflictivas o las situaciones problemáticas que tengamos. La solución siempre va a buscar tratar de modular el impacto emocional e incrementar aquellas emociones positivas para que el problema vaya disminuyendo y ojalá se vaya dando solución. La orientación positiva al problema, así suene algo curioso, está dada por la motivación que tengo de quererlo resolver. Ten en cuenta, por ejemplo, que la otra persona es un interlocutor válido. De entrada, estoy diciendo que quiero escucharle cuando tengo conflictos con él, cuando considero de que tiene algo importante para decir, como también tengo algo importante yo para decir. Para tener esa orientación positiva al problema, debemos considerar que es normal que tengamos diferencias con otras personas. No siempre nos tenemos que poner de acuerdo. Y por otro lado, debemos pensar que los problemas hacen parte de nuestra existencia como seres humanos. Por lo tanto, es inevitable tener problemas. Sin embargo, están los que adoptan una posición distinta y es una orientación negativa al problema. Esto alimentaría el problema en el tiempo y a la vez contribuye a que haya más sufrimiento por dicho problema. Cuando se habla de esa orientación negativa, se da sobre todo en personas que tienen un estilo impulsivo, que lo tomaron como un patrón o lo tomaron como un modelo y que siguen considerando que es así como se arreglan los problemas. Realmente la persona impulsiva se caracteriza por tomar de forma rápida decisiones a la hora de buscar solución. Y lo que menos te sirve para encontrar la solución a un problema es la impulsividad. Por otro lado, la orientación negativa al problema tiene que ver con un estilo evitativo. ¿Se han dado cuenta de esas personas que prefieren irse, prefieren quedarse callados, prefieren escabullirse y simplemente bajar la cabeza y decir, no sé?
En ocasiones se adoptan posiciones pasivo-agresivas, porque a veces la pasividad se convierte en un estilo de agresividad. Estas dos características cumplen con esa orientación negativa al problema. Vamos a quedarnos con la primera, una orientación positiva al problema. Hablemos entonces de eso. Orientémonos identificando el problema que hay, el problema que existe para que desde ahí empecemos a solucionarlo. Cuando hablamos de orientación al problema es definirlo, es ubicarlo, es formularlo, de hecho es mencionarlo. ¿Se acuerdan cuando alguna vez han preguntado, ¿y cuál es el problema? A veces cuando la respuesta no es lo suficientemente clara, sino que se empieza a divagar, se aumenta precisamente dicho problema. La idea es que aprendamos a nombrarlo y a saber con especificidad qué es lo que nos pasa y qué es lo que en este momento consideramos que nos causa malestar. ¿Cómo entonces resolvemos los problemas? No hay una sola fórmula, hay distintas maneras de abordar las dificultades que se nos presentan y sobre todo los conflictos que tenemos con las otras personas. Hablemos de algunas de ellas. Empecemos, por ejemplo, entendiendo el conflicto. Empecemos, por ejemplo, conociendo la problemática que hay. Es importante que sepas definir tu propia posición e inclusive las propias expectativas que tienes frente a un conflicto. ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus esperanzas? Pero también cuáles son tus miedos frente al conflicto que estás viviendo. La invitación es que de entrada converses contigo primero para que identifiques tu propia dificultad, para que luego la pongas al servicio de la persona o de las personas que tengas al frente. Por otro lado, aprende a negociar, que es uno de los asuntos más complejos que tenemos en las relaciones humanas. Y alguien pregunta, ¿y qué es negociar? Negociar es crear soluciones con las que las partes que están en el conflicto puedan estar de acuerdo. Es buscar un punto medio, es tratar de trabajar para solucionar precisamente el conflicto lo más pronto posible y no quedarse patinando en lo mismo. Es buscar la manera de no dañar y más bien de mejorar las relaciones entre las personas. Me parece que es importante que si vamos con esa idea positiva de mejorar las relaciones entre las personas, creo que ya tenemos un alto porcentaje ganado a la hora de encontrar soluciones. Ponte en los zapatos del otro, se llama empatía, esa capacidad de saber el otro qué puede estar pensando y qué puede estar sintiendo. No para convertirte en él ni para adueñarte de su problema, sino para que lo logres comprender. Aprende a escuchar, muy distinto a oír. Escuchar es tener en cuenta lo que el otro te quiere decir, sin indiferencia y sin arrogancia. Permítele hablar, deja que termine. Sus opiniones deben ser muy importantes para ti, puesto que son fuente del conflicto que estás viviendo con esa persona. Deja que quien quiera participe en la discusión. En ocasiones, esas personas que llegan a el conflicto harán parte de una solución. Comunica con claridad lo que te perturba. Así bajas un poco la carga emocional que tienes y que quizás no te ha dejado ver las cosas con claridad. Si fuera el caso, pide disculpas. Eso no te va a rebajar. Antes, por el contrario, va a distensionar el conflicto que hay. Disculparse realmente no es una respuesta de sometimiento. A veces es una respuesta de inteligencia. Evita juicios prematuros y juicios de valor, sobre todo aquellos que tienen que ver con palabras vulgares, con insultos o con cierto tipo de expresiones que hacen ver al otro menos que tú. En medio de la discusión podemos establecer una lluvia de ideas para encontrar precisamente cuál es la perfecta o cuál es la adecuada. Trabaja en encontrar cuántas ideas te sea posible. Eso hace parte de la conversación con quien tienes que solucionar los problemas. Intenta maximizar las opciones de solución,
Por el contrario, no las minimices. Examina las soluciones de ganar o ganar, que permitan que ambas partes que están en el conflicto obtengan algo de lo que prefieren y de lo que quieren. Encuentra la mejor manera de hacer que las decisiones parezcan fáciles. Recuerda que a veces es solo cuestión de perspectiva. Usa un tercero como mediador. A veces alguien que viene de afuera y que no tiene compromiso con ninguno de los dos podrá aportar con objetividad y podrá ayudar a encontrar la solución que se necesite. Un psicólogo, un trabajador social, un líder religioso, etcétera, etcétera. El mediador siempre podrá decir o siempre podrá especificar cosas que quizás las dos partes no han logrado ver. En medio de esto te preguntarás, ¿y qué ventajas tiene resolver los problemas? Muchas. De entrada te menciono que el resolver conflictos permite acuerdos que beneficie a todos los participantes. Es quitarse un peso grande de encima. Es estar más concentrado en lo que realmente importa: tu estudio, tu familia, tu pareja. Solucionar los problemas te permite conocer más acerca de ideas y creencias diferentes a las tuyas. Quizás a veces la testarudez no nos deja ver los puntos de vista de otras personas que también pueden caber en tu propia vida. Aprende a ver el conflicto como lo ve el otro y hacer las paces con la otra persona. Conseguirás con seguridad nuevas amistades y personas importantes que harán parte de tu vida. En términos generales, como las peleas usan recursos valiosos, tiempo y energía, recuerda que al negociar evitas tener que gastar estos recursos en batallas.